temas del primero también. Es como un integrador, ¿sí? Si ustedes aprueban los dos, hay 3 instancias para rendir cada uno, ya tienen aprobada la materia. Está más fácil eso, pero obvio tienen que estudiar del primer día. Por eso es que estamos tanto con el curso y tanto les insistimos en estudiar. Porque si ustedes vienen a ritmo, Claro. aprueban meten el primero y meten el primero bien estudiado, ya tienen parte del segundo, estudian bien el segundo y aprueban la materia. ¿Sí? Más fácil. ¿Qué más tenemos? Las clases empiezan el 4, ¿sí? Eh, un grupo piden, sí, acá está el grupo de los chicos, perfecto. Eh, el libro, el campus, el campus ya nosotros las profes hicimos todo nuestro trabajo, está listo, ¿sí? A ver, si quieren se los comparto un poquito mientras esperamos a ver si, a ver si Sí, después aparece. preguntaron de docentes. No, es un docente por comisión y después somos ayudantes los que estamos, pero siempre somos los mismos por comisión, creo, si no hay algo. Bueno, acá, que es de donde bajé yo el apunte, este sería el campus, que no me está dejando, ahí está. Sí, este es el campus. ¿Mm? Acá tiene un poquito de la importancia de la materia, acá vamos a poner los avisos. Cuando ustedes, como bioquímica tiene el aula, que es muy pequeña, generalmente nos prestan aulas más grandes de otros lados. Entonces ustedes van a tener que hacer clic acá, ¿sí? Y acá va a aparecer, acá están las comisiones y el aula donde tienen que cursar. ¿Está bien? Esto es importante que cada semana consulten porque puede variar también. Aunque ustedes se fijen, ¿no? Tengo siempre la misma, puede ser que algún día pasó algo y el aula cambie. Así que tengan presente eso. ¿Qué más? Ya que te tengo a vos acá y no puedo... Bueno, ¿qué más vamos a ver? Acá ven cosas generales que después lo van a leer tranquilos, como el programa, cómo manejarse en la materia, cómo es la regularidad, todo esto acá. Acá en el módulo complementario tiene que ver un poco con este curso base. Porque ahora le quiero Eh, preguntar algo. Sí, y es donde está ¿Ahora querés preguntar? Ah, hola, ¿se está escuchando? Sí, sí. sí. Ah, perdón, perdón. No, quería saber porque entré justo a las 15 y no sé si habrán pasado antes el link del cuadernito, los cuadernillos básicamente. No, no los tengo y el campus todavía no está habilitado, ¿no? No, lo único que pasamos ahora es el módulo complementario que está en los 3 puntitos donde Derecho. dice contenido a la derecha y en la clase de hoy, nada más. ¿Mm? Y después, en cada tema, ¿ven? Acá, ¿sí? Encuentran el video del tema. Acá encuentran la teoría. Acá un cuestionario de autoevaluación. ¿Bien? ¿Ven? Acá, hacen acá y van a encontrar los apuntes con toda la teoría. Media lenta, mi imagen. ¿Ven? Algunos ejercicios, todo, tienen todo, ¿sí? Vamos a tratar de, pues, ¿ustedes ya se inscribieron, terminó la inscripción? Sí, Eh, profe. Sí, en profe, mi ya terminé. caso, sí, en mi caso me pasó que no me pude inscribir por un problema de la página del CIU. Tuve que ir personalmente y bueno, me Bueno, van a asignar yo la comisión y demás, pero la inscripción se supone que ya está hecha. bueno, entonces, si ya se cerró, yo puedo pedirle a la gente del campus a ver si los pueden cuanto antes eh, habilitar. Seguramente les va a llegar un mail. Traten de estar atentos a eso. Escriban bien el mail porque si no, no nos van a habilitar. No sé qué mail le han puesto. Porque es difícil a veces.
Y bueno, estén atentos porque les va a llegar un mail con la invitación para loguearse y todo eso. Bueno, acá están los distintos temas, acá nos comunicamos, pueden hacer preguntas tanto administrativas como de contenido. En evaluaciones van a ver cómo se regula, van a ver las notas y todo, y después acá donde dice, bueno, acá donde dice bibliografía es donde les digo que van a encontrar acá los distintos libros, ¿sí? Que pueden consultar. Bueno, creo que ya con esto se entendió el campus, si no después cuando tengamos la clase lo volvemos a explicar, no hay problema. ¿Está bien? ¿Hay más preguntas? Bueno, creo que no, ¿no? No tenemos más preguntas. Sí. Una consulta. ¿Se sabe fechas estimadas de los parciales? ¿Cómo, ¿O perdón? todavía no? Perdón que se me cortó. ¿Cómo decís? Sí. No, no hay problema. Si se saben las fechas estimadas de los parciales. Ya la fecha de los parciales están en el campus del cronograma. Ahí Bueno, decimos, es muchas gracias. importante que recuerden, ahora no me acuerdo si era abril, está ahí en el campus. Van a tener, bueno, ya que está les voy a decir, porque si no van a estar con la duda. Me voy a fijar en el cronograma en generalidades está el cronograma, el programa y el temario de los exámenes, ¿sí? Ahora yo me fijo las fechas. Puede cambiar, porque a veces tenemos que coordinar con otras materias, con las aulas, vamos a hacerlo como algo tentativo. No solamente tienen los parciales, van a tener que hacer clases, estoy adelantando la primer clase, van a tener que hacer clases de trabajo grupal, porque los parciales, alguien preguntaba ahí, son múltiple choice, ¿no? Entonces, como nosotros queremos escucharlos, además de los parciales, van a tener clases grupales donde ustedes van a tener que hablar de discusión, ¿bien? Y cuestionarios que van a hacer todas las clases con el tema de la clase, ¿está bien? El tema de la primer clase va a ser estructura de glúcidos, que es lo que vemos hoy, pero más ampliado, mucho más, porque esta es la base, lo que ustedes se suponen que traen, más la estructura de los líquidos. Eso va a ser la primera semana, la semana del 4 de marzo, ¿está bien? Y ese día van a tener un cuestionario, que van a tener que contestar todos. Por eso es necesario, vamos a usar un formulario de Google, va a ser necesario que tengan algún celular con datos, por favor, para las clases, ¿está bien? Y, ¿qué más? Y, ahí está, para fines de abril va a ser el primer parcial y el segundo fines de junio, ¿está bien? Fines de abril y fines de junio. Ustedes con los cuestionarios que vamos a hacer todos los días en clase, se van a preparar para el parcial, porque van a hacer preguntas muy parecidas, ¿sí? Entonces, si ustedes siguen el ritmo, no hay forma en que desaprueben. Muchas veces, lamentablemente, la gente que desaprueba o pierde la materia se debe a que tienen o trabajan o tienen alguna dificultad y no pueden estudiar a ritmo. Lo más importante es el ritmo, ¿sí? Y si ustedes ven que les cuesta mucho estudiar, que es posible, porque es a la mayoría, son muy pocos los que pueden hacer todo el año perfecto, son pocos, la mayoría les cuesta. Entonces, directamente no pierdan tiempo, traten de hacer algunas materias, pregunten a los estudiantes que ellos van a orientar, y hacer algunas materias y tratar de que esas realmente les vaya bien.
y dejar otras para el otro año. A veces no se puede todo. Me da mucha pena porque a veces estudian para la primera que tiene el examen y solo estudian para esa. Entonces le viene el otro examen cerca y no estudiaron para la otra. Y les va mal en el primero y les va mal en el segundo, sin una y sin la otra. Así que traten de estudiar desde el vamos. Lo que estamos haciendo ahora es eso, es adelantar un poquito para ayudarlos a estudiar desde más temprano. ¿Está bien? Si faltan, a ver, tienen el 80, acá me pregunta qué pasa si yo falto y no voy a poder hacer el cuestionario. El cuestionario, lo que nosotros vamos a hacer es que ustedes lo hagan realmente, y vamos a ir analizando las respuestas y buscando los errores más comunes y corrigiendo esos errores comunes grupales. Igual que la asistencia, tienen 80%, deben tener un 80% de asistencia y de cuestionarios. Entonces, si de repente faltan, es como faltar al cuestionario y faltar a la asistencia. Pero bueno, porque falten una, creo que 3 faltas, se puede, 2 o 3 faltas se pueden tener bien, así que no hay problema. Me preguntan cuándo se habilita el campus, todavía no sabemos porque no depende de nosotros, en cuanto pueda me comunico con la gente de informática y para decirle que ustedes ya tienen ganas de seguir estudiando. Así que si puedo mañana mismo, me comunico, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Empezamos? Entonces, lo que vamos a ver hoy es la base de lo que vamos a ver después en hidratos de carbono. No solo en bioquímica, también en biología bucal, también en otras, ¿cómo se llama? Otras materias que tienen nombre odontología mínimamente invasiva. Bueno, son materias que vienen después que van a utilizar, hablan de cómo los microorganismos utilizan a los hidratos de carbono para crecer y multiplicarse y vivir en nuestra boca. ¿Y qué tipos de hidratos de carbono sintetizan los microorganismos? O sea que lo de hoy es base, igual que la primer clase de hidratos de carbono en bioquímica y después cuando veamos metabolismo y demás, ¿sí? Porque es algo que lo van a ver varias veces en la carrera. Hay cosas que no se les perdona, el odontólogo que no sepa cómo es una sacarosa es imperdonable. ¿Por qué? Porque yo digo acá, si no sabemos lo que es una sacarosa, es tan grave para el odontólogo. A ver. ¿Saben por qué? Sacarosa es un tipo de azúcar. ¿Qué azúcares? Bien, Pilar, bien. ¿Qué azúcares? Por las caries me ponen acá. Claro, porque la sacarosa es el azúcar común, ¿sí? de mesa, y está por doquier, porque no solamente la sacarosa está cuando la vemos, azúcar, sino que está en las facturas, en la torta, la masita, la galletita, ¿qué más? En los gaseosas, los jugos, las mermeladas, el dulce de leche, qué sé yo, está por todos lados, las golosinas, los caramelos, Tal cual. está por todos lados. Entonces, las tenemos que conocer porque ustedes van a hablar todos los días de la sacarosa. No le van a decir sacarosa al paciente porque no les va a entender, pero como ustedes son profesionales y profesionales de la uva, tienen que hablar con propiedad. Y tienen que saber que al paciente le dicen azúcar o dulces y ustedes saben que están hablando de la sacarosa. Y saben todo lo que tiene que ver con la sacarosa. ¿Está bien? Y hoy empezamos con la sacarosa hasta el final. A ver, dice otra, volvemos para atrás, a la parte, estamos mezclando temas. Sí, si tienen que venir con un guardapolvo delantal, sí. Sí, con ambo o con guardapolvo. Eso es lo que dijo Silvia en la reunión inicial. Silvia es la jefa de la cátedra, así que si dijo eso, con ambo o con guardapolvo, alguno de los dos. O no hace falta, no, sí hace falta. Sí. Si me mal en un parcial, puedo recuperarlo. Para cada parcial hay 3 fechas, ¿sí?
3 fechas para cada parcial. Te puedes presentar en la 1, te va mal, te presentas en la 2, te va mal, te presentas en la 3, te va bien, pasás al segundo. Si te va mal en la 3, recursás. ¿Está bien? Ustedes no tienen por qué presentarse a la tercera. Pasa mucho que algunos van, a las 3 quiero decir, pasa mucho que algunos van a la primera para ver de qué se trata, pero todavía no llegaron a estudiar. No vayan para ver de qué se trata, porque qué se trata son los cuestionarios que vemos en las clases. O sea, ¿para qué van a ir a perder tiempo? Estudien bien y vayan cuando sepan bien. Nunca vayan en la tercera la primera vez, jamás. O sea, si no van a la primera, sí vayan a la segunda. Porque si no, en la tercera te va mal, ¿qué haces? No, no está bueno eso. Y si estudiaste bien para la primera, vas a la primera y te la sacas de tiro. Eso es como ustedes se organizan. Nos pueden ir preguntando qué les conviene. Nosotros le vamos a decir. ¿Está bien? ¿Qué más? Profe, perdón, una consulta. El ambo, color blanco, ¿no? Blanco, todo blanco. Gracias. Bien. El parcial, los parciales son múltiple choice, sí. Pero además del parcial, para aprobar la materia, tienen que traer los casos resueltos, que después vamos a ir viendo. Son fáciles, se hacen en grupo, no hay problema, pero tienen que hacer. Hay que dedicarle tiempo. Bueno, ¿arrancamos? Bueno. ¿Ya están todas las preguntas resueltas? Bien. A ver, podemos compartir. A ver, ahí está. Bien. ¿Lo ven bien? Sí, pero creo que Sí. no empezaste por la No. número 1. Bueno, vamos así, más fácil. Sí. Ahí está. Bueno. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran saber? ¿Arranco? Arranco. Bueno, nosotros lo que vamos a ver hoy es un poco, ¿qué dice? Sí. ¿Cómo en el CBC si nos equivocamos en una? ¿Cómo sería la pregunta? Con A respecto ver. No. Nosotros no tenemos nada que ver con el sistema del CBC. No, tienen. Está la pregunta. Igual ustedes tienen que estudiar. ¿Por qué se quieren estudiar ahora? Hay un enunciado con 4 opciones y hay una sola correcta. Y tienen que tener un porcentaje para aprobar, ¿no? Eso, nada más. De opciones correctas. Pero eso ya lo vamos a ver después, falta tanto tiempo. Primero tenemos que estudiar. arrancar. Sí. ¿Sí? Bueno, dejemos, si no, novela no va, no va a desarrollar nunca el tema. Vamos. Y alguien preguntó si desde todas las clases hay que venir con AMBO, con guardapolvo. Y otra cosa importante que a la hora de rendir examen, venir con el documento también. ¿Sí? Igual, bueno, lo remarcamos cuando se acerquen más las fechas. Bueno, nosotros vamos a hablar, o yo les voy a contar un poco de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿y ahora qué le pasa? Ahí está. ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿Alguno tiene idea de qué es un hidrato de carbono? Algo recién estuvimos hablando. Es participativo, el que quiera hablar, habla, me interrumpe, yo freno, lo vuelvo a explicar, ¿sí? Bueno, los hidratos de carbono, un sinónimo de hidratos de carbono son glúcidos, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de glúcidos o hidratos de carbono, estamos hablando de la misma estructura, ¿sí? Y tienen ciertas características. Son moléculas compuestas por hidrógeno, oxígeno y carbono, y se dice que son polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos. ¿Por qué? Porque tienen la característica de tener un grupo funcional, que va a ser el aldehído o la acetona, y en las cadenas carbonadas van a ir unido un grupo alcohol o oxidrilo, ¿sí? Y tienen la característica, como ven acá, a ver si ustedes ven mi flecha, si la muevo. ¿Se ve? Sí, Oye, profesor. bárbaro. Entonces van a tener esta estructura, ¿sí?
van a ser carbonos unidos en sus 4 valencias, ¿sí? A grupo alcohol, hidrógeno y algún otro tipo de grupo funcional, pero con la característica que ese número de carbonos tiene que ser mayor o igual a 3, ¿sí? Entonces, para repasar, vamos a hablar de un hidrato de carbono. El hidrato de carbono va a ser entonces una cadena carbonada, va a tener una función aldehído o cetona principal y el resto de sus carbonos va a tener un grupo alcohol, ¿sí? Entonces, si yo les muestro esta molécula, ¿esto es un hidrato de carbono? No. Perfecto. Vamos a seguir. A ver, la que dijo no, a ver si nos explica por qué. Porque así, por ahí le sirve Porque a le otro falta el que no lo oxígeno. entiende. ¿Eh? Le falta el oxígeno Ajá, Muy bien, bien. y muy bien. Y otra Ya. cosita, tampoco aparece nitrógeno, que después vamos a ver en otras clases que algunos compuestos tienen nitrógeno, otros tienen azufre, ¿sí? Que son elementos importantes, pero en estos no aparece. Perfecto, Carla, que dice no tienen grupo aldehído y cetona, y aparte fíjense que les presento un solo carbono y hablamos que la molécula se considera con un número de carbonos mayor o igual a 3, así que de entrada esto no es, ¿sí? Bueno, ¿Alguna otra pregunta? yo me meto un poquito, Sí, perdón. sí. Si alguno no entiende nada y necesita, nos para y nos pregunta a Sí. medida que vamos avanzando. Y si alguno se da cuenta que en esto es donde falla, bueno, empiece a buscar material, buscar en los libros, en algunas páginas de internet que dependen de las universidades, también universidades extranjeras a lo mejor, sí que tienen buenos datos, como para ir entendiendo desde la base, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, con lo que yo les acabo de contar, acá les muestro dos monosacáridos muy conocidos, la glucosa y la fructosa, ¿sí? Y acá está bien desplegada la molécula, ¿sí? Van a ver el grupo funcional, primero y principal, número de carbonos mayor a 3. Entonces tenemos el grupo funcional acá, este grupo funcional, ¿qué grupo funcional es este? ¿Alguno sabe? ¿Un aldehído? es una Muy bien, perfecto. ¿Y este grupo funcional de acá qué sería? Una cetona. Perfecto, muy bien. ¿Y estos grupos funcionales que están marcados acá? ¿Qué grupo funcional es? Este. Está acá, se repite. Alcoholes. Muy bien. Entonces acá, como yo les comentaba, tenemos la cadena carbonada con un grupo funcional aldehído o cetona, ¿sí? Acá está el cetona, el grupo funcional cetona, el grupo funcional aldehído, unido a sus carbonos, grupos oxidrilos, ¿sí? O alcohol, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes vean la molécula desplegada, lo que yo les digo como polihidroxialdehídos, polihidroxiacetona, ¿sí? Acá Sí. lo otro que ustedes van a ver, que lo vamos a ver más adelante, que están marcados como unas flechitas con respecto a los grupos oxidrilos, ¿sí? Y eso nos va a dar un poco de idea cuando empecemos a hablar de isomería, ¿sí? Así que acuérdense en las moléculas que están viendo ahora. Y otra cosita, ese carbonilo, volvió al anterior, Sí. ese carbonilo, ¿sí? Carbono-oxígeno con la doble ligadura, ese carbonilo, entonces puede estar ubicado en dos posiciones en los Claro. carbohidratos, ¿no? Si está en el carbono 1, ¿cómo sería entonces el grupo funcional? Un carbonilo en el carbono 1. ¿Cómo sería? Aldehído, perfecto. Y si el carbonilo está en el carbono 2, ¿Qué grupo funcional? cetona. Bien, Bien. ahí estamos muy bien. Perfecto. Bueno, Bien. seguimos. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Principalmente son la fuente de energía. Cuando veamos más adelante rutas metabólicas, van a entender bien a qué nos referimos con que son fuente energética. Son también, forman estructuras que sirven de reserva de energía, forman estructuras, sirven para reconocimiento celular y constituyen enzimas el ADN y el ARN, ¿sí?
Bueno, como ya les contaba, pueden estar adosados a las membranas celulares, ¿sí? Que participan en procesos de reconocimiento, van a ser parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Y acá tengo una foto, lo que ustedes están viendo acá son glóbulos rojos, y ven esas estructuras que están alrededor de los glóbulos rojos son hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono participan en los grupos del factor grupo y factor sanguíneo, ¿sí? Para que vean ejemplos que por ahí no es lo que uno siempre ve, ¿no? Que es de energía, sino que participan en el grupo y factor, son la estructura del grupo y factor sanguíneo, ¿sí? Y bueno, después, como les comentaba, también van a ser parte estructural de membranas, ¿sí? Como es esta foto. Y bueno, según el número de estructuras que van a formar, vamos a hablar de monosacáridos, de oligosacáridos y polisacáridos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablemos de una sola molécula de hidrato de carbono, vamos a hablar de monosacáridos. Y cuando hablemos de oligosacáridos y polisacáridos, vamos a hablar de cuando esos hidratos de carbono están unidos formando estructuras más complejas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con los monosacáridos. Entonces, es la estructura, es un hidrato de carbono solo, ¿sí? Entonces, se conocen en la naturaleza monosacáridos de hasta 8 átomos de carbono, ¿sí? Yo les voy a mostrar uno acá. De vuelta, revisamos bien que sea un hidrato de carbono, que yo no les estoy mintiendo. Tenemos el grupo aldehído, acá arriba, la flecha se me perdió, acá está, ¿sí? ¿Lo ven al grupo aldehído? ¿Sí? Unido a 6 carbonos y grupos aledaños alcohol a los carbonos de la cadena, ¿sí? En este ejemplo estamos hablando de la glucosa. Tienen la característica de ser dulces, ¿sí? Los monosacáridos. Y lo otro que es importante, que van a ver siempre, es el tema que los monosacáridos en realidad no están libres, siempre, la mayoría de las veces están disueltos en solución. Entonces, les voy a hacer un pequeño repaso, ustedes me van a contar qué vieron la clase pasada, si vieron algo de solubilidad, o alguien sabe lo que es la solubilidad, ¿no? Bueno, la solubilidad es la capacidad que tiene un soluto en disolverse en un solvente, ¿sí? Es la capacidad que tiene un soluto de rodearse de moléculas de solvente. ¿Sí? Esto lo vamos a ver varias veces, la solubilidad es muy importante. Y en el caso de que ese solvente sea agua, ¿qué tipo de interacciones saben o conocen ustedes que genera el agua con estructuras que se disuelven en ella? ¿Qué tipo de interacciones hace el agua? Lo tienen que haber visto en la clase pasada. Puente Bien, de hidrógeno. muy bien. Entonces, cuando yo tengo un soluto que lo voy a disolver en agua, ese soluto tiene que tener la capacidad de poder formar puente hidrógeno, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, les deben haber explicado la clase pasada lo que era un puente hidrógeno, ¿sí? Entonces acá yo lo que les estoy mostrando es, en esta imagen es la molécula del agua, ¿sí? Que interacciona con otras moléculas de agua, donde acá hay una interacción que es no covalente, acá no hay, no se comparten electrones, y eso es re importante. Las uniones covalentes van a existir cuando hay, préstamo de electrones, ¿sí? En este caso son cargas, son densidades de cargas, ¿sí? Entonces, la molécula de agua va a poder armar puente hidrógeno cuando se encuentre con moléculas que tengan estructuras parecidas a ella misma, ¿sí? Lo que se llama afinidad. Entonces, si yo les muestro, si ustedes saben que el agua tiene esta estructura, ¿sí? Fíjense, mírenla bien, igual ustedes la conocen. Yo les muestro esta molécula, ¿cómo piensan que va a ser la solubilidad? Miren qué cantidad de grupos oxidrilos que tienen. ¿Qué va a ser? ¿Muy soluble? ¿Poco soluble? ¿No se va a solubilizar? ¿Qué piensan? Bien, muy bien, son Soluble. solubles. Bien. Perfecto. ¿Sí? Acá Rocío, cuando le preguntaste antes el tipo de interacción, Ujú. puso hidrofóbicas o hidrofílicas. A lo mejor conviene separar, ahora que estamos hablando de los hidratos de carbono, no son una o la otra, ¿no? Claro, Por lo menos con los monosacáridos, ¿no? ¿Qué claro. tipo de interacciones En este, en este caso? ¿Es hidrofóbica? ¿qué es? Claro.
¿Qué es hidrofóbico? Vamos a ir desarmando las palabras. ¿Alguno sabe qué es hidrofóbico? Algo que tiene ¿Fobia al fobia. agua puede ser? ¿Cómo? ¿La Claro, fobia al agua? exacto. Y en este caso no va a repeler el agua. En este caso va, como tienen mucha afinidad, van a afiliarse. Entonces va a ser hidrofílico. ¿Sí? Después ¿Alguna? la clase que viene, cuando veamos los lípidos, Ujú. ahí sí van a ser hidrofóbicos. Muchos de ellos, otros serán anfipáticos, pero van a ver la clase que viene o viene la clase de la materia. No sé si esto está en la clase que viene, pero lo van a ver en la materia más adelante, ¿sí? Y Bien, todo tiene que ver por las interacciones que pueden hacer, como explicó bien Ana, según el solvente, si es afín o no al solvente, claro. ¿no? Por ejemplo, hay lípidos que son afines al aceite y hacen buenas, pero no son afines al agua, ¿sí? Entonces serán hidrofóbicos para uno, hidrofílicos para el otro, según de qué estamos hablando. Siempre necesitamos saber los dos, cuál es el solute y cuál es el solvente. Exacto. Bien. Sí. Bueno, seguimos. Entonces quedamos en que los monosacáridos son, bueno, son dulces, que es un detalle de color, diríamos, y ustedes muy bien dedujeron cómo sería su relación con el agua, ¿sí? Su solubilidad. Entonces, también vamos a meternos un poco más en la química, ¿sí? Los monosacáridos se nombran de una manera en especial, tienen, ustedes acá como yo les muestro, tienen dos moléculas, ¿sí? Y está ya establecido que las moléculas de monosacáridos se van a nombrar, fíjense en acá abajo. Según el grupo funcional, el prefijo va a decirme qué grupo funcional tiene la molécula, ¿sí? Aldo, si es aldosa, un aldehído, perdón, si es un aldehído, y ceto, si es una acetona, ¿sí? Después, el número de carbonos, y va a tener el sufijo osa. Fíjense, para los dos grupos va a ser el mismo sufijo. Y con esto, nosotros tendríamos la capacidad para nombrar las moléculas, ¿sí? En este caso, vamos a tener el grupo aldehído, tiene 3 carbonos, así que va a ser un aldo triosa. Y en el caso de que tenga un grupo funcional cetona, va a ser una ceto triosa, ¿sí? Fíjense que acá está. Y acá para tener algunas moléculas para ir nombrando, para ver si quedó claro. ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se Sí, sí, entendió. se entendió. Bien, entonces vamos a hacer estas moléculas. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, una molécula que tiene 5 carbonos. Tiene grupo funcional aldehído. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Una aldo pentosa. ¿Sí? Bien, muy bien. La número 2. Tenemos 4 carbonos. Grupo funcional cetona. Así que eso sería una cetotreosa. ¿Sí? La Cuatrosa, tetrosa. Sí. tetrosa. Después la número 3. Tenemos 2, 4, 6 carbonos. Un grupo aldehído. ¿Cómo sería esto? ¿Una aldo? Aldo Exosa. Perfecto. Después la número 4, esa me la van a tener que decir ustedes porque justo tengo las caras de ustedes arriba de la molécula número 4. No sé cuántos carbonos tiene. Díganme ustedes. Es la fructosa. La fructosa. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué grupo funcional tiene? Una cetona, ¿no? Entonces bien, ceto. Cetoxosa. Bueno, ¿alguien se anima a decirme las número 5? Tiene el grupo funcional aldehído, 3 carbonos, muy conocido. Bueno, dice el aldehído, es el nombre común. ¿Qué sería? ¿Un aldo? Aldo Triosa. Triosa. Muy bien, sí, sí, excelente. La 6 tenemos 2, 4, 5 carbonos con un grupo funcional cetona. ¿Cómo sería esa molécula?
Cetopentosa. Cetopentosa. Bien. Y ya me dicen la 7 y la 8 y estamos con esta diapo. ¿Cómo sería la 7? Tenemos 4 carbonos, un grupo aldehído. Aldo. Perfecto. Aldotetraosa. Exacto. ¿Y la número 8? Tenemos el grupo funcional cetona, cetotriosa. Cetotriosa. Muy bien, perfecto. ¿Quedó alguna duda con el tema de la nomenclatura? ¿Vamos bien? Sigo. Bueno, ya que estamos, ya que los vi con tantas ganas de estudiar y de entrar al campus, y no vamos a perder esta oportunidad. Si hay alguien que quiere estudiar, las profes, le tiramos leña para que estudie. Así que acabo de subir los módulos de las primeras clases. Así que si tienen tiempo pueden ir leyendo, que los bajé del campus. La tecnología permite estas cosas. Así que tienen el módulo de la primera clase, que es 1 y 2, y les subí también el 3 y el 4, que son de la clase número 2. ¿Sí? Recuerden que todo lo que subí está a la derecha, abajo hay 3 puntitos y hay una carpeta que dice contenido. Ahí tienen lo de las bases, la clase de hoy. Exacto, esta clase se la quedan ustedes. 1, 2, 3 y 4 son las clases de ya de la materia. ¿Está bien? Lo subí bien, ¿no? ¿Se ve? A ver. Bien. Si no sé quién me había pedido esta filmina, si quiere que alguna duda con esto, igual no, por eso, quédense tranquilos porque las clases las tienen ustedes. La misma que estoy dando ahora, ustedes la tienen. No sé quién me había pedido esta. Igual. Una cosa. Sí. Me doy cuenta que no sé reconocer los grupos funcionales en los gráficos. Yo hice química por UA21 y no vimos eso. En lo que subieron recién en el contenido, ¿hay algo de esa data como para estudiarlo de ahí o debería estudiarlo por fuera de la materia? Los grupos funcionales, fíjate que hay uno que dice Ferucci, un apunte, que ese tiene todo lo que es y cómo son los grupos funcionales y cómo se clasifican, que tiene mucho que ver con la clase anterior. ¿Esa vos la tenés? Sí, en la clase anterior estuve, pero como que no sé reconocer todavía en el gráfico de la molécula cuál es el grupo funcional. El contenido que recién mencionaste es uno de los que están cargados acá en Sí, creo que uno de este... los primeros que subí, el primero, me No. parece que dice bases o algo así, para que me fijo cómo lo llamó. Sí, Las las bases de bases de la la bioquímica. bioquímica. Ahí están. Lo que pasa es que vos, Mariano, ¿no? Vas a tener Sí, que mirar, Sí. empezar con los carbonos, carbono 1, 2, 3, ¿ves cómo dice ahí? Acá están, Y claro. entonces, fíjate, hay un carbono con un doble enlace al oxígeno, ¿sí? sí. Eso es un carbonilo. Ujú. Y ese carbonilo, cuando tiene un hidrógeno más puesto, se llama aldehído. Todo ¿Sí? esto, Sí, ¿Está? Y así vas a tener que hacer. El claro. sí, no. oxidrilo te das cuenta, es ¿sí? Por Recién por cómo ejemplo, van explicándolo, entendí la lógica, pero tengo que ponerme a estudiar tipo, claro, exactamente. por eso yo le decía, esto es muy personal. Ves que hay chicos que lo tienen así. Pero bueno, por ejemplo, el carbono 2, vos tenés por un lado un hidrógeno, el otro el oxidrilo. Ujú. Y en vez de haber oxidrilos en el carbono 2 y el 3 hubiese hidrógenos, esa parte de la molécula sería polar o sería apolar. Ahí se cambian todas las propiedades. Por Claro. eso son tan importantes los grupos funcionales, porque te cambian la interacción de las moléculas con otras, o las propiedades que tienen, o por ejemplo, en vez de estar ese oxidrilo hubiese un hidrógeno, como pasa en las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos Claro. grasos, la molécula se convierte en una molécula, esa parte es totalmente insoluble y Ujú. apolar. Claro. La polaridad se la da el oxidrilo.
fibrilos. ¿Ves? Exacto. Eso también, eso es muy importante, porque eso te da idea de a qué va a ser afín, si al agua, el aceite y las propiedades que tiene. Tal cual. Bien, perfecto. Yo, perdón, Sí, disculpen. muy bien, Martina. No, que quería acotar algo que quizás a Mariano le sirva. A mí antes me pasaba lo mismo y ahora la tengo un poco más clara, pero porque también, nada, vi muchos videos de YouTube así explicativos, tanto de UBA 21 como, nada, de otros que encontré y la verdad que a la vez de que lo acompañas con la lectura, también sirve mucho ver videos de YouTube, consumirlos a full y nada, practicar con eso. Dale, me voy a fijar, gracias. Bien, sí. No, de Igual nada. siempre videos de alguna universidad, que hay muchos. Cuando buscan Claro, videos, traten de que sean de alguna universidad. facultades, sí. Sí, para que no sea, porque, qué sé yo, después nosotros a lo mejor vemos algún video y hay errores. A veces Claro. ponemos para que vean que puede haber errores. Pero bueno, en esas cosas bases, este, eh, por ahí les sirve. Pero traten, sí, yo lo que haría también, que me sirvió a mí para estudiar, yo cuando empecé a estudiar Bárbaro. bioquímica, me asusté porque el aula estaba llena, en la facultad de medicina, estaba llena de recursantes. Me pegué un susto, tal susto, y eran 200 personas todos juntos, no nos podíamos sentar, yo me sentaba en el piso, ¿no? Hace mucho, ¿no? Como 30 años atrás. Y me pegué tal susto que había tantos recursantes que dije, ¿qué libro me tengo que comprar? ¿A qué profesora tengo que ir? Porque me costaba muchísimo. Y bueno, y ahora me encanta. Pero es así, es ponerse desde el vamos del primer día y agarrar un lápiz y dibujar. Tal cual. Y dibujar las valencias, ¿no? Ustedes vos ya sabés que el carbono tiene las 4 valencias, entonces, bueno, ¿de qué está rodeado ese carbono? Y vas dibujando, ¿no? Todo como es química orgánica, tiene todo que ver con el carbono, ¿no? Sí. Entonces, vamos dibujando y en un papel y comparamos. ¿Y qué veo? ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo que estoy viendo acá? ¿Tienen la misma cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno? Por ejemplo, me podría preguntar, ¿los grupos funcionales son los mismos? ¿Hay diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Así, comparar moléculas. Y entonces, lleva mucho tiempo, Mariano. Empezá ya. Sí, 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 total. Dale, Bien, muchas gracias. dale. Sí. Igual cualquier duda nos preguntan en la primer clase, si ustedes pueden ir leyendo y estamos ahí, todo lo que sea, Mariano, poner en el caso de los grupos funcionales, te acercás y te ayudamos para que lo puedas ir viendo, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, ya hablamos un poco de lo que es la nomenclatura, ¿sí? Este es el ejercicio que hicimos entre todos. Y vamos a hablar un poquito de las moléculas por ahí más importantes de los monosacáridos. Nuestra actriz principal en el monosacárido es la glucosa, ¿sí? Ustedes la deben conocer, ¿sí? La famosa glucemia que nos miden cuando nos hacemos los análisis de sangre. Así que bueno, la glucosa cumple funciones muy importantes, es el combustible para nuestro organismo, bueno, circula en forma libre y unida, unida se refiere a proteínas, ¿sí? Piensen que nosotros en la sangre el medio es acuoso, en realidad es una solución de células inmersas en un solvente que es el agua, ¿sí? Entonces fíjense en lo que nosotros hablamos recién de las interacciones, entonces la glucosa que circula en forma libre puede ser, ¿sí? Porque dedujimos que es soluble en agua. Puede unirse a otras moléculas, a otros grupos funcionales, ¿sí? Y es la unidad monomérica constituyente de los polisacáridos. ¿Qué significa eso? Que la unión de muchos monosacáridos me van a formar un polisacárido, o un disacárido, o un oligosacárido, ¿sí? Que se los puse en la primer filmina. Bueno, y para allá ir hablando ya en términos médicos y que van a ser familiares para ustedes.
Si hablamos de hiperglucemia, Ujú. ¿a qué nos estamos refiriendo? Hiperglucemia, ¿verdad? Azúcar alta en la sangre puede ser. Muy bien. Bien, muy bien, cuando la glucosa está aumentada en sangre. ¿Y Bien. con qué patología muy común, creo que la más común de todas, Ujú. se asocia la hiperglucemia? Diabetes. Con diabetes, perfecto. Y después cuando hablemos de hemoglobina, que es una proteína glicosilada, ¿sí? Hemoglobina glicosilada, ¿a cuál de esos ítems, el 1, el 2, el 3 o el 4, nos estamos refiriendo? Hemoglobina glicosilada, que es lo que actualmente se usa más que la leucemia para el diagnóstico de diabetes, para el control y el seguimiento del paciente. La hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno, ¿sí? Está dentro de los glóbulos rojos. Y cuando, a ver, A ver, glicosilada, ¿qué quiere decir? ¿Tendrá que ver con la glucosa o no? Bien, me dice ujú, Julieta la segunda. muy Muy bien, bien. bien, Perfecto. Es muy importante que lo sepan, ujú, porque los pacientes van a venir con esos problemas. Muchas veces que un paciente esté descompensado con la hiperglucemia va a hacer que ustedes no puedan atenderlo porque es más para una emergencia que para un tema ontológico. Muchas veces el paciente diabético tiene pobres manejos de su glucemia debido a infecciones que tiene en la boca, ujú. así que los odontólogos son importantísimos en el tratamiento integral del paciente diabético, ¿sí? Bueno, así van viendo cómo esto tiene que ver con la odontología también. Esto que estamos estudiando al detalle, dónde está cada grupo funcional, cuántos carbonos y demás, también son importantes para el odontólogo. ¿Mm? Bueno, seguimos con otro monosacárido. Vamos a hablar de la fructosa, ¿sí? Es el monosacárido que se encuentra en frutos maduros y miel, ¿sí? Tiene alto valor endulzante y junto a la glucosa forman la sacarosa, ¿sí? Fíjense en que a diferencia de la glucosa tiene un grupo funcional cetona, ¿sí? Acá la glucosa tiene un grupo funcional aldehído, acá fíjense en que el grupo funcional va a ser una cetona. Vamos a seguir con la galactosa, ¿sí? Es una aldohexosa, ¿bien? Ustedes, ese es el nombre que nosotros estamos aprendiendo, la nomenclatura, y fíjense en que es como dice el enunciado. Son 6 carbonos con un grupo funcional aldehído, ¿sí? Se une a lípidos para formar complejos y unido a la glucosa forma la lactosa. ¿Y la lactosa a qué le suena? ¿Dónde encuentran lactosa? El azúcar de la leche. Muy bien. Bien, bien, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la galactosa y la lactosa? Parece todo lo mismo, ¿no? Ujú. Galactosa y lactosa. A ver. Eh, puede ser que la galactosa es un monosacárido, mientras la lactosa ya es un disacárido. Bien, Perfecto, La muy unión de bien, la lactosa con la glucosa. perfecto. perfecto, Muy bien. bien. Y bueno, y acá tenemos otro tipo, ¿sí? De monosacáridos que van a formar parte de los nucleótidos, ¿sí? Va a ser la ribosa. Después una modificación de este monosacárido va a formar la desoxirribosa, ¿sí? Que forma justamente las dos, forman parte de moléculas muy importantes para los seres vivos, pero la desoxirribosa, ¿a qué les hace acordar? ¿Qué molécula de importancia biológica constituye? Muy ADN. bien, El ADN. perfecto. Muy bien, seguimos. Y ahora vamos a hablar un poco de la isomería, ¿sí? Nosotros hablamos de isómero cuando dos compuestos tienen igual fórmula molecular, o sea, tienen la misma cantidad de átomos, ¿sí? Pero tienen diferencias en propiedades físicas o químicas. Si ustedes se fijan bien acá,
Cuando yo hablo de que tienen la misma fórmula molecular, digo que tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos. Estas dos moléculas, si ustedes lo miran, van a verificar que lo que yo les digo es verdad. Tienen las dos la misma fórmula molecular, pero tienen una característica de que ustedes van a ver que un grupo oxidrilo está para un lado en una y en la otra molécula está para el otro lado. Eso se llama isómeros o imágenes especulares, ¿sí? Quiere decir que son dos moléculas que son iguales, parecieran, pero si uno las pudiera superponer como si fueran las manos, ¿sí? No son superponibles, ¿sí? Y esto es lo que va a pasar con este tipo de moléculas, pero tienen que tener una característica fundamental. A este carbono lo vamos a llamar quiral. ¿Por qué? Porque tiene sus 4 valencias, ¿sí?, diferentes. Eso es el requisito principal para hablar, ¿sí?, de lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la isomería óptica. Volvemos a repasar. Yo se los puse acá un poco más claro. Vamos a ¿Todos tener... conocen lo que es isomería, carbono quiral? ¿Cómo vamos con ese tema? Porque es importante, si no, no se entiende nada. Bien, bien. Más o menos, dice. Más o menos. No. No. Bueno, yo lo tengo ahí un poco más, en las filminas que siguen, lo tengo un poco más abierto Ni para ver si... idea. Bien. Bueno, así vemos que lo que estamos haciendo es viendo Ahí. cómo es la estructura de los hidratos de carbono y estamos viendo qué tienen de común o de diferente entre sí. ¿Sí? Entonces, como Ana les decía, si yo cuento cuántos carbonos hay en esas dos moléculas, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos, son iguales. ¿Sí? Exactamente. Pero difieren en cómo se ubican en el espacio los oxidrilos. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que estudiar todo esto, Ana? ¿Por qué es tan importante saber si el oxidrilo está hasta la derecha, a la izquierda, si se une en el carbono 1 o en el carbono 2? ¿Por qué es importante? Porque nosotros como mamíferos podemos utilizar solamente los isómeros que tengan la estructura tridimensional donde el grupo oxidrilo esté a la derecha y haga que ese isómero sea D, que ahora se los voy a explicar un poco más adelante, ¿sí? Tiene que ver con la utilización, porque ustedes piensen que esto no es chato como lo están mirando, ustedes acá lo están viendo en 2 dimensiones, estos son estructuras tridimensionales que tienen volumen, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la disposición de grupos oxidrilos para un lado, en este caso el gliceraldehído, que para el otro. Entonces, esa diferencia de posición en el espacio hace que hasta mismo tengan, por ejemplo, como dice acá abajo, alguna propiedad física o química diferente, aunque la cantidad de números de átomos sea la misma, ¿sí? Y según la ubicación del grupo funcional oxidrilo en este caso, me va a decir si es un isómero D o L. Y me preguntaron qué es un carbono quiral. El carbono quiral es Espera, perdón, antes de eso, para que entiendan la importancia. Por ejemplo, cuando nosotros después estudiemos, porque en realidad el grueso de la bioquímica son las vías metabólicas. En el metabolismo, cómo las distintas moléculas van a seguir pasos para hacer transformaciones, ya sea para tener energía o para sintetizar energía, para utilizar algo, para mantener la vida. Para que todo eso funcione bien necesitamos, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no?, de las enzimas. Las enzimas reconocen sus compuestos según su isomería. Es decir, hay compuestos, ¿sí?, que según la isomería que tengan, ¿sí?, van a ser, porque hay distintos tipos de isomería, porque eso en realidad es estereoisomería, pero hay otros, hay más tipos de isómeros, ¿no? Muchos, que ahora los vamos a ver, pero es para que ustedes se den cuenta a qué apuntamos, porque si no, cuando nosotros sabemos para qué sirve, no es más fácil recordar. Entonces,
las enzimas que vamos a utilizar en las vías metabólicas para los procesos de la vida, reconocen a compuestos según su isomería. Entonces, si hay dos iguales, por ejemplo, como dijimos, la glucosa y la galactosa, ¿podemos volver a glucosa y galactosa? Sí. Así damos el ejemplo. La lactosa, Galactosa y glucosa. no sé si las tengo juntas. Acá tengo la glucosa. Bueno. Vemos que la glucosa tiene A ver. 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿sí? Vamos a la galactosa. A ver. Sí. Y acá tenemos la galactosa. La galactosa también tiene, y lo contamos, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Y también tiene un aldehído. Y es muy parecida, pero te cambia la posición de algún carbono y la configuración, y eso hace que para la glucólisis entre la glucosa y no entre la galactosa, en alguna enzima, ¿no? Porque en realidad algunas hay que transformarla y después va a entrar a la glucólisis. Pero tiene que transformarse en algo para poder entrar. O sea, en la glucoquinasa o en la exoquinasa, por ejemplo, que es la primer enzima que utilizamos para obtener energía, es específica para la glucosa, no es para la galactosa. La galactosa tiene otra. ¿Por qué? Porque las enzimas, dice, tiene 6 carbonos, tiene 12 hidrógenos, tiene 6 oxígenos, pero esta no es la glucosa, esta es la galactosa. No, esta no entra. Es decir, de ahí viene la importancia de la isomería. Las enzimas y las vías metabólicas y muchas funciones o propiedades químicas y físicas del organismo dependen de eso. Por ejemplo, ¿no? La morfina, ¿la conocen? ¿Sí? La morfina, que es derivado del opio, que se utiliza como analgésico, ¿no? Tiene sus problemas, ¿no? Pero en algunos casos se utiliza. Hay una morfina que es reconocida y actúa como analgésico y otra que no. Hay dos isómeros, pero uno es el que tiene poder y otro no. Es decir, los medicamentos también responden y tienen efectos según su isomería. Por eso es que lo vemos, porque es algo que tiene importancia a nivel biológico. Bueno, perdón que me... No, aparte, claro, a veces por ahí cuesta un poco verlo así, porque uno lo ve plano en la hoja, en realidad, y esto, ustedes imagínense que está en 3 dimensiones, cada uno de estos, que se los pongo, bueno, más adelante, cada una de estos R o radicales o valencias tienen una configuración espacial, tienen un tamaño, ¿sí? Entonces, por eso es como que hay un isómero que por ahí es más activo que el otro, por el tema de su actividad con una enzima, ¿sí? Entonces, haciendo un poco de repaso, una pregunta. Profe, ¿será posible que puedas explicar qué significa el carbono quiral? Ahí más adelante se los explico, les hice una filmina separada. Alguien me hizo una pregunta. El mínimo para que sea un hidrato de carbono 3 carbonos. son 3. Exacto. 3 carbonos. De 3 en más se van agregando grupos funcionales que tengan 8 hidrilos y se puede ir más adelante. Bien. Y entonces tenemos 2 tipos de isomería, ¿sí? De cadena, de posición, de función. Esto por ahí está, tiene que ver, por ahí lo van a ver ustedes si ven o hacen algún repaso de química, ¿sí? Principalmente nosotros vamos a hablar de función, tiene que ver con el grupo funcional, ¿sí? Que nosotros venimos hablando, por lo menos para este tema, del grupo aldehído y cetona, ¿sí? Son 2 grupos funcionales diferentes que tienen los mismos números de átomos, ¿sí? Y después vamos a tener la estereoisomería, o es la isomería que vamos a ver ahora, que es la óptica, ¿sí? Que tiene que ver justamente con lo que veníamos charlando. Eso de que son moléculas que tienen un carbono central, como se ve acá,
¿sí? Unido a 4 estructuras o a 4 grupos funcionales diferentes, ¿sí? Tenemos 2. Pero a diferir la ubicación de algún grupo funcional, en este caso los oxidrilos, ¿qué va a hacer? Que el número de átomos que compone la molécula es la misma, ¿sí? Pero no va a ser la misma molécula, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a su actividad óptica. Van a diferir en eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y bueno, como para tenerlo más claro, yo les pongo acá qué es un carbono quiral, entonces volvemos a repasar. Es un carbono que tiene unido 4 ligantes, 4 grupos funcionales diferentes, ¿sí? Todos estos grupos tienen que ser distintos. Entonces, a esa estructura, al carbono que está unido a 4 restos diferentes, se le va a llamar carbono quiral, ¿sí? Y ya les digo, esto hace que tengan la ubicación de un grupo funcional, que es el oxidrilo, esté de un lado o esté del otro, va a hacer que la molécula tenga una actividad óptica diferente, ¿sí? Quiere decir que si a esta molécula uno la pone en una solución y se mide el haz de luz polarizada, esto es a modo informativo, las dos van a dar diferentes, ¿sí? Aunque estructuralmente el número de átomos sea el mismo, ¿sí? Es en lo que difieren en este caso. Entonces, de vuelta, ¿qué es un carbono quiral? Es un carbono que tiene unido 4 grupos funcionales diferentes, ¿sí? Y cuando hablamos de isómero óptico, ¿sí? Isómero óptico, un sinónimo va a ser un enantiómero. Es lo que yo le comentaba, va a ser un carbono quiral con 4 grupos funcionales diferentes, ¿sí? Entre sí, y que tienen la particularidad de que son no superponibles. Es el ejemplo que yo les decía de las manos, ¿sí? Si ustedes tienen las dos manos, si se miran, las dos manos son iguales, pero si ustedes la quieren superponer una encima de la otra, no son superponibles. Entonces a eso me refiero a que son imágenes especulares no superponibles. Y de vuelta, tienen la particularidad que a pesar de que son estructuralmente iguales, desvían la luz polarizada, ¿sí? De diferente manera cada isómero. ¿Por qué? Porque el grupo funcional, en este caso oxidrilo, no se va a ubicar del mismo lado. Ana, Sí. volvamos a o sea, la glucosa, la galactosa, así podemos analizar Bueno, cuando el carbono es acá, cualquiera de estas, ¿sí? muy bien. ¿Cuál de estos carbonos es quiral y cuál no? Bueno, A ver, por ejemplo, acá el carbono 1, ¿qué opinan? se me desaparece este. ¿El carbono 1 es quiral? ¿Tiene 4 restos diferentes? No, muy bien. No, perfecto. Ya. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Habiliten el micrófono, a ver. ¿Por Sí, qué no es quiral el 1? Porque está Porque unido a son dos una oxígenos. 3. Claro, porque hay 2 valencias que están unidos con el oxígeno. exacto. O sea, el carbono tiene 4 valencias, ¿no? Entonces, las 4 tienen que estar unidas a cosas diferentes. Como este tiene una doble ligadura, la doble ligadura con el oxígeno ya no es quiral. Uh-huh. ¿Se entiende aquellos que no sabían del tema? ¿Entendieron? Sería, esto sería un grupo funcional, acá estaría el otro, y todo esto sería el otro grupo, ¿sí? O el otro ligante diferente o radical, ¿sí? Entonces vemos que no están las 4 valencias con 4 R diferentes. Acá tenemos 2 diferentes y un doble enlace a un oxígeno, así que esto no sería un carbono quiral. Y este carbono de acá, el carbono 2, fíjense. Sí, muy bien. ¿Por qué? A ver. Bien, perfecto. A ver, alguien que no entendía, si nos puede explicar por qué. 4 grupos. A ver. Pueden habilitar los micrófonos, capaz que es más fácil hablar que... Bueno, A 4 bien. grupos diferentes, perfecto. Yo se los Entonces, marco. el carbono 2, el 3, el 4, el 5 y el 6
¿Todos son asimétricos? Solo el 2, el 3, el 4 y el 5. Perfecto. ¿Por qué el 6 no? A ver, acá se me habilita la pizarra. Porque están No sé si no me tengo que a salir. 4 grupos funcionales diferentes, solo a 2. Muy bien. O sea, el carbono 2 no sería porque está unido a 2 hidrógenos, ¿verdad? Exactamente. El 6, perdón. El carbono 6 está unido a 2 hidrógenos. Entonces, ahí ya, si tiene 2 iguales, no. ¿Está Claro. bien? Acá iría un hidrógeno y es como que acá abajo estaría el otro hidrógeno. Exacto. Bien. Bueno, ¿se entendió? Esto es importante. ¿Sí? Esto sirve para todas las moléculas que vamos a ver, ¿no? Porque isomería no es solamente para hidrato de carbono, también se usa en lípidos y también se usa en los aminoácidos. Aminoácidos. Vamos a la clasificación ahora. Ah, no. Esa que decía acá, ponémelas, ahí Sí. está. Fíjense, hay infinidad de posibilidades de isomería. Nosotros, en realidad, esto como es base, no es algo Claro. troncal en la materia. Nosotros no vamos a hacer preguntas de isomería muy complicadas. Son cosas muy sencillas lo que vamos a ver en la materia. ¿Eh? Pero si no entienden esto, no van a entender por qué, ya les explicaba, una molécula entra en una enzima y no en la otra. ¿Eh? Hay distintos tipos de isomería. Todo esto que vemos acá, estructural, estereoisomería, cadena de posición de función, todos tienen algo en común, que ¿cuál es? Que para que algo sea isómero, tiene que tener la misma, ¿qué? La misma, ¿qué? Misma fórmula. Fórmula molecular. Exacto. Por ejemplo, H2O es la fórmula molecular, bueno, todos tienen que tener la misma fórmula molecular. ¿Sí? Entonces, ya sea la estructural, la de cadena de posición, de función, todos tienen la misma cantidad de átomos de Exacto. carbono, de oxígeno Y de hidrógeno. y de hidrógeno en este caso. Después, si hay nitrógeno, será también nitrógeno. ¿Sí? Todo. ¿Bien? Primero. Entonces, estructural lo que difiere es cómo se ubican en la posición, ¿sí? En el espacio. En el espacio es la estereoisomería, pero es como Ah. se van ubicando en la posición en distintos lados. Por ejemplo, hay de cadena, porque algunos tienen cadena para un lado, otro para el otro, pero la misma cantidad. Hay de posición, porque a lo mejor el oxidrilo del carbono 2 en un lado mira está de una manera, en otro del otro, y de función porque algunos son aldehídos y otros son cetonas, pero tienen la misma cantidad de hidrógeno y oxígeno. ¿Bien? En cambio, la estereoisomería tienen la misma fórmula molecular, que átomos están unidos entre sí, son iguales, pero lo que cambia es cómo se disponen en el espacio. ¿Ven que ahí dicen ahí como espejo, como las manos? Los átomos son iguales, el dedo índice le sigue a este, el medio le sigue al índice y el anular, pero en el espacio se ubican de manera opuesta en este caso. ¿Sí? Y bueno, la óptica, ahí hay algunas clasificaciones que tienen que ver con cosas arbitrarias, con si algo está a la derecha o a la izquierda de lo que yo estoy viendo, o algunas se hacen, la clasificación de la isomería se hace con un equipo, como por ejemplo el polarímetro, se hace pasar una luz polarizada y se le ve una propiedad que tiene en relación a cómo gira la luz polarizada, si a la derecha o a la izquierda, y es levógiro y es estrógeno. Nosotros no vamos a hacer hincapié en esto solo para que ustedes conozcan, y no tienen que andar investigando mucho más de esto, sino entender el concepto. ¿Sí? Porque hay un montón, porque podemos estudiar hasta cómo actúa la luz polarizada y cómo se desvía en un ángulo según, pero no es objetivo de la materia. Es para que ustedes sepan que hay cosas que tienen que ver con cómo se dibujan, otras cómo se
le ponen el espacio, otras son arbitrarias, otras son experimentales. Pero son todas clasificaciones de dos moléculas que tienen la misma estructura. ¿Por qué los estudiamos? Porque las propiedades son distintas. ¿Por qué? Porque algunas tienen, unos medicamentos tienen acción, otros no. Unas sustratos, unas moléculas son sustratos de enzimas, otras no, porque son distintos isómeros. ¿Está bien? Bien, seguimos. Bueno, esto es como desglosado lo que estábamos hablando para que lo tengan ahí más específico. Y entonces haciendo un repaso. Entonces yo acá tengo 3 moléculas, ¿sí? Vamos a ver, la primera y la segunda, ¿tienen carbono quiral? Acuérdense, es el carbono que tiene unido 4 grupos diferentes o radicales. Si ustedes separan en estas dos moléculas, bien, perfecto, ¿sí? Por convención, muy bien, estas dos moléculas tienen carbonos quirales, ¿sí? Y por convención se dice que cuando el grupo oxidrilo está a la derecha, va a ser el isómero D, ¿sí? Y cuando el grupo oxidrilo esté a la izquierda, va a ser el isómero L, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que cuando empecemos a trabajar más en las próximas filminas, yo les voy a empezar a hablar de gliceraldehído o de glucosa, ¿sí? Cuando les hablo de esa manera es porque estoy hablando específicamente de un isómero, ¿sí? Y en este caso, esta es es un carbono quiral. Acá ustedes ven el carbono quiral. Bien, perfecto, ¿sí? De vuelta, tenemos un carbono unido dos grupos, ¿sí? Diferentes, pero un doble enlace a un oxígeno. Entonces eso ya no cumpliría la regla que yo les mostré hace un ratito. Entonces, bueno, como yo les comentaba, acá tenemos dos isómeros ópticos diferentes, ¿sí? En este caso, esta molécula va a ser aquiral porque no tiene un carbono quiral, ¿sí? Y bueno, como recién les comentaba Vane, la importancia biológica tiene que ver más con la utilización que tenemos nosotros, ¿sí? Del isómero, ¿sí? Perdón, ¿hay algún otro tipo de isomería entre estas moléculas? Además de D o L. Puede ser entre De estas dos. posición, entre la primera y la segunda puede ser isomería de posición. ¿Cómo es la primera y la segunda? Debe ser estas D dos. gliceraldehído. Abajo tenemos los nombres. Dice D gliceraldehído, L gliceraldehído y Y el dihidroxiacetona. gliceraldehído. ¿Cómo sería? Una isomería de posición. Ahí dice funcional, me gustó Funcional. más funcional. D ¿Entre y L quiénes? es isomería óptica, es Ujú. estereoisomería, D y L. Son estereoisómeros ópticos, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. Pero después, Entre, por ejemplo, el gliceraldehído, el L-gliceraldehído y esta molécula, fíjense, funcional. ¿Qué diferencia hay entre estas dos moléculas? ¿Qué es lo que cambia? El grupo funcional. Bien, perfecto. muy bien, perfecto. Uno es un aldehído y otro una cetona, ¿está bien? Ujú. Muy bien, seguimos. Y ahora vamos a hablar de qué pasa con esa molécula. Yo se las vengo mostrando dibujada de forma lineal siempre, pero no es lo que pasa siempre. ¿Qué es lo que en estas moléculas, estos monosacáridos en solución, tienen la capacidad de cerrarse o de ciclarse, ¿sí? Que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Están en equilibrio tanto la forma lineal como la forma de anillo, ¿sí? Entonces,
tienen esa capacidad de formar estructuras de anillo que son muy estables. Y según qué grupo funcional es el que va a actuar, ¿sí? Vamos a hablar de enlaces hemiacetal y es interno porque va a actuar el grupo funcional aldehído de la cadena con un grupo alcohol propio. Y en el caso de hablar de grupos cetonas, va a ser un enlace hemicetal porque va a actuar el grupo cetona con también un grupo alcohol propio, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es esa, como que la molécula lineal se va a cerrar en sí misma, ¿sí? Formando un anillo. Seguimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la D-glucosa. Ven que ya empezamos a hablar de qué isómero en especial. Esta glucosa en solución tiene la capacidad, ¿sí?, de unir el carbono 1 con el carbono 5, ¿sí? Y lo que va a reaccionar, ¿sí?, es el grupo carbonilo con el grupo alcohol de ese carbono número 5. Esto va a hacer que la molécula se cierre, ¿sí? Ahí. Tengo la flecha que se me desaparece. Ahí está. Entonces estamos acá, ¿sí? Acá tenemos el carbono 1, donde está el grupo aldehído, que es este, ¿sí? Y se va a cerrar con el carbono 5, va a actuar con el grupo alcohol del carbono 5, se va a ciclar, esto es una unión covalente, ¿sí? O sea, se va a cerrar la molécula y va a cambiar el carbono quiral, ¿sí? Ahí está. Va a cambiar de ubicación porque ahora vamos a tener un nuevo centro de carbono. Ay, perdón, estoy renegando con la flecha que se me desaparece. Acá. Va a aparecer un nuevo centro donde vamos a encontrar un carbono con 4 grupos funcionales diferentes, ¿sí?, en una molécula cerrada, ¿sí? Ustedes piensen que esto en realidad funciona como que la molécula lineal se cierra y se abre, ¿sí? Todo siempre en solución, ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar? Ahora vamos a encontrar otra isómero más, porque según cómo se cierre, nosotros nos va a quedar un grupo oxidrilo libre. Según la ubicación, pónganse siempre en mente que esto estamos hablando de una estructura tridimensional. Si yo, por ejemplo, acá tengo una hoja, que sería el anillo, no sé si me ven porque yo no los veo mucho a ustedes, vamos a tener ahora de vuelta otros isómeros que se van a llamar anómeros. Vamos a tener o que el grupo oxidrilo o el grupo alcohol quede arriba, ¿sí? Y para los isómeros donde el grupo oxidrilo me quede arriba van a ser beta, ¿sí? Y cuando el grupo oxidrilo me quede abajo va a ser alfa. O sea, dentro del plano del anillo, de esa estructura que se está formando, me va a quedar el grupo oxidrilo acá abajo. Entonces, este tipo de ciclación de la glucosa me va a formar un alfa, en el caso de que el grupo oxidrilo me quede abajo, de glucosa, ¿sí? Y en el caso que me quede el grupo oxidrilo arriba, ¿sí?, va a ser una beta de glucosa. Y ustedes, como ven acá, dice muta rotación. Significa que una molécula se puede interconvertir en otra, ¿sí? Entonces, estas nuevas estructuras que se van a formar se van a llamar anómeros. No cambia. Lo que va a pasar es con la ciclación de la estructura. Es como si fuera que yo les muestro, no sé si me ven la hoja, si esta fuera la cadena del monosacárido, No lo se que hace... ve. ¿No se ve? No. Porque yo no me veo, a ver. No sé cómo ver. ¿Ahí? Claro. ¿Ahí? Sí, ahí se ve de costilla, ahí está bien. Bien enfrente de tuyo, donde los anteojos para abajo se ve bien. Bueno, esto que ustedes ven acá sería mi molécula lineal. Lo que va a hacer la molécula de glucosa va a ser que se va a cerrar, ¿sí? Se va a cerrar de esta manera, donde va a reaccionar acá el grupo aldehído o el grupo cetona, según qué molécula esté usando, con el carbono en ubicación 5, la mayoría de las veces, y según acá, si el oxidrilo me queda para un lado o me queda para el otro, vamos a hablar de vuelta de otro tipo de isomería y van a aparecer los anómeros. Pero después toda esta molécula sigue siendo la misma,
¿sí? No sé A si ver, contesté la la pregunta. ciclación, quizá vos ya lo dijiste, pero bueno, recuerden que es porque la molécula es energéticamente le conviene estar así, en forma cíclica, que tampoco es Claro, esa exacta que vemos acá, porque esto es una representación, exacto. pero no es que es exactamente de esta manera, pero le conviene energéticamente, en estar cuando está en solución, encontrarse en forma cíclica. Y Ujú. entonces, el carbono 1 era un carbono quiral, el Es, 1 era un carbono quiral, dijimos antes, No, no. perfecto. Cuando se forma el ciclo, que se combina, no es ninguna reacción química, no entra ni sale ningún átomo. Tal Es cual. una combinación, una reorganización, Ujú. ¿sí? Se reorganizan los átomos. Cuando el carbono 1 se cierra y forma el ciclo, ¿se convierte en un carbono quiral? Sí, Fíjense así en se... acá. Sí. Entonces, cuando se cierra, algo que no era quiral se transforma en quiral, porque la doble ligadura desaparece. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso que es quiral permite dos posibilidades, que el oxidrilo esté para abajo, como vemos en la izquierda, o que esté para arriba, como vemos en la derecha. O sea, sí, no sé si es así que lo ven. Bueno, Sí, para abajo yo o se lo para había arriba. marcado. Para abajo o para arriba, ¿sí? Exacto. Y ahora ese carbono 1, cuando está cerrado, se llama carbono anomérico. El carbono anomérico es el carbono, en realidad no es el 1, porque si fuera una cetosa sería el 2. Claro. Es el carbono de la función principal, que sería el del grupo carbonilo, ya Ujú. sea el 1 en las aldosas Aldehídos. y Claro. el 2 en las cetosas. Ese carbono se llama anomérico, ¿sí? Y permite dos anómeros posibles, se llaman dos anómeros, el alfa y el beta. ¿Ven que Exacto. dice alfa Alfa. de glucopiranosa, Exactamente. beta de Acá. glucopiranosa? ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es un poquito complicado. Esta es Sí. la mutarotación en realidad, que dice ahí en el medio, mutarotación, que alguien preguntó, se refiere a que se intercambian entre ellos. Claro. ¿Sí? A veces uno es alfa, después el mismo compuesto pasa a ser beta, y después pasa a alfa, y después pasa a ser beta. Las moléculas siempre están en movimiento, nunca están quietas. ¿Mm? Exactamente. Es así, es un equilibrio. Por eso existe, ustedes cuando vean reacciones con doble flecha, como ven acá, ven que ven doble flecha, esto significa que hay un equilibrio entre las estructuras. Por eso yo les contaba que no es que toda la glucosa está en forma lineal o ciclada, sino que hay un equilibrio, ¿sí? De conformación. Pero bueno, acá aparece otro tipo de isomería, ¿no? Y bueno, esto es como forma así para saber que como según la forma del anillo se parece mucho a un anillo que se llama pirano. Entonces ahora la glucosa, que nosotros la teníamos lineal acá, cuando se cicla y ese anillo es muy parecido a otro que se llama pirano, vamos a hablar de la glucopiranosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alfa, me va a hablar de la ubicación del grupo oxidrilo, ¿sí? Y de... Sí. A la calle, que nos metíamos lejos, o sea, no podíamos salir de estacionamiento, y después no encontramos la parada del colectivo. O sea, estamos en el Unicentro, en la Loma de Loma. Ah, me parece que está Espera, hablando con espera. otra persona. Me parece que, ay, no me acuerdo dónde estaba, silenciar a todo. Ahí está. Listo. Entonces, por eso nos cambia el nombre, ¿sí? Es porque la estructura, una vez ciclada, se parece a una molécula que se llama pirano. Entonces ahora vamos a hablar, como la glucosa al ciclarse, va a ser una glucopiranosa, ¿sí? Y entonces de vuelta repasamos, esto va a pasar en el isómero D de la glucosa y sea alfa o sea beta me está hablando de qué ubicación tiene ese grupo oxidrilo en el espacio, ¿sí? Siempre esto piénsenlo, yo sé que es difícil, pero está en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un grupo funcional
cetona. Como les decía Vane, no va a ser el carbono 1 que se cierre con el carbono 5, ahora va a ser el carbono 2 que se va a cerrar en el carbono 5. Entonces va a ser una reacción parecida a la que yo ya les mostré con la glucosa, con la D-glucosa. En este caso tenemos a la fructosa y también lo mismo. Va a cambiar de vuelta el carbono, ahora le vamos a decir anomérico, que es el carbono que tiene 4 grupos funcionales diferentes. En este caso va a respetar lo mismo, nada más que acá arriba, en el caso de cuando fue la glucosa, ustedes si ven, había un hidrógeno. Acá no va a ser un hidrógeno, ahí se me desaparece la flecha. ¿Sí? Pero seguimos respetando que si el grupo oxidrilo está abajo del plano de la molécula, no, lo que pasa es que es lo más común en el carbono 5. Creo que ustedes cuando lean el material que tienen para leer, creo que también cierran el 4. Pero esto, como es a grandes rasgos, vamos a hablar de lo que es lo más prevalente, ¿sí? Entonces, el grupo oxidrilo en este caso está para abajo, entonces va a ser alfa de fructofuranosa. ¿Por qué? Porque este nuevo anillo, que si ustedes, el anterior tenía 6 vértices, ¿sí? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este tiene 5, entonces el anillo que van a, ¿y cómo sé que es D? Y bueno, eso es lo que, porque nosotros estamos trabajando en la generalidad, ¿sí? Nosotros tenemos que ver la ubicación, ¿se acuerdan del carbono? En este caso, vamos para acá, acá, es D, porque tenemos que ver la ubicación del grupo oxidrilo que está por debajo del grupo funcional, ¿sí? Si está a la izquierda o está a la derecha. En este caso está a la derecha, entonces esta es una D-glucosa, ¿sí? Alguien me había quedado... Igual que no se hagan tanto problema con eso, sí. No lo vamos a preguntar. Ah, claro. Si es D o L, no lo vamos a preguntar. Sí es importante que sepan el alfa, que lo entiendan, alfa y beta, porque después en las uniones químicas aparecen, claro. Entonces si no, no se entiende nada. Tal cual. Ustedes van a hablar, generalmente cuando tengan 6 vértices en la estructura, esto les va a dar ideas. Si es un átomo, si es una molécula de 6 carbonos, si tienen 6, va a hablarle de un monosacárido que en su carbono número 1 va a tener un aldehído, porque es el que va a reaccionar. En caso de que ustedes tengan una estructura de 5 vértices, puede ser, o sea, va a hacer que reaccione el carbono 2. Fíjense en que este grupo es el que me queda acá arriba, ¿sí? Entonces va a ser el carbono 2 que se me va a unir al carbono 5, va a ciclar, ¿sí? Y en este caso, como esta estructura es muy parecida a un anillo de furano, entonces vamos a hablar de alfa, porque el grupo oxidrilo está abajo, de fructofuranosa, ¿sí? Esto es más para mirarlo después despacito, es más por ahí para mirar con otros ejemplos y es ir viendo las ubicaciones de los grupos funcionales. Pero lo importante también que tienen que saber es eso, que la molécula en sí no está lineal siempre, sino que suele ciclarse, ¿sí? Ustedes piensen que todo esto estamos hablando... y furano 5, exacto, tal cual. Claro, acá Samara pregunta por qué algunos de 5 puntas y el otro es de 6. Lo que pasa es que el aldehído tiene más posibilidades de hacer de 6 y el cetona, porque el carbono 2, uno es el carbono 1, otro es el carbono 2. Entonces el carbono 1 tiene otras posibilidades, el carbono 2 tiene que hacer el de 5. Exactamente. Es el grupo funcional. Recuerden que el grupo funcional principal es el carbonilo en el hidratocarbono. El aldehído o la acetona sería, ¿no? Claro. ¿Sí? Vamos de vuelta. Alguien me preguntó cuándo era alfa y cuándo es beta. De vuelta, acá vamos a hablar de la glucosa, ¿sí? No es lo que recién les mostré. Estamos cambiando de molécula. ¿Sí? Tenemos la molécula lineal, que en solución va a tender a ciclarse, ¿sí? Va a cerrar, va a formar uniones covalentes dentro de la misma cadena. Van a ver en el apunte que va a hablar de algo que se llama intracatenario. Significa esto, que se cicla ella misma, ¿sí? Se cierra en su propia cadena, eso significa intracatenario, ¿sí? Y entonces
lo que va a pasar es que vamos a tener un nuevo carbono, ¿sí? Que va a ser que va a tener 4 radicales diferentes. Ay, reniego porque se me desaparece la flecha. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a ser alfa o beta? Según la disposición en el espacio de este grupo oxidrilo, ¿sí? Que es el carbono, que va a estar unido al carbono que reaccionó y cerró la molécula. Entonces, si el grupo oxidrilo queda abajo, ¿sí? Piensen que el anillo, ¿me ven de vuelta ahí? Vamos a tener el grupo oxidrilo, si queda abajo, ese grupo oxidrilo, que es la primera imagen que ustedes tienen a su izquierda, si queda abajo va a ser alfa, y si queda arriba va a ser beta. ¿Sí? No sé si le contesté a quien me había preguntado. Y otra cosa importante es que ese anillo que se forma se puede abrir. Cuando se necesite para formar un disacárido se abre sin problema, o cuando se necesite el poder reductor, ¿sí? Que tienen los monosacáridos, se abre para dar ese poder reductor. Es como, está dispuesto ahí, se cierra y se abre según el medio. La necesidad, claro. Por eso, para que ustedes observen, les cuento de vuelta, la doble flecha. Esta doble flecha habla de equilibrio, ¿sí? Eso significa. Entonces significa que estas 3 estructuras están en constante movimiento, ¿sí? Se abren, se cierran, como decía Vane, según la necesidad, cómo se va a encontrar la molécula, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Y bueno, ahí estas nuevas estructuras que se forman cicladas las vamos a llamar anómeros, ¿sí? Y de vuelta, como les comenté, según a lo que se parezca la estructura cerrada, se le agrega como otro nombre, ¿sí? Cuando tenga 6 vértices la estructura, sea un hexágono, va a ser piranosa, y cuando sea de 5 vértices va a ser furano. Entonces va a cambiar un poco el nombre. Ana, poneme la anterior. Tengo una pregunta para todos. ¿Esta? Esta. Sí. Dice, alfa D glucopiranosa. Esto podría ser una pregunta de examen, porque es de comprensión. Beta D glucopiranosa. ¿Son isómeros? ¿Son isómeros? Sí, puede ser. A ver. ¿Y por qué serían isómeros? Para mí son anómeros. Entonces una me pone, Carla, para mí son anómeros. No, dice ella y dice no, son anómeros. Y la pregunta podría decir, ¿los anómeros son isómeros? ¿Son un tipo de isómero? Bueno, alguno que me dice que sí, ¿me puede explicar por qué? ¿Qué venimos diciendo? ¿Puede ser que los anómeros son isómeros que ya fueron ciclados? Quizá. Claro, después de ciclado. O sea, la del medio que dice de glucosa, no. Pero tengo alfa D, glucopiranosa, beta D, glucopiranosa, son un tipo de, los anómeros, son un tipo de isómeros que tienen que ver con la formación de ese carbono anomérico. Tal cual lo vemos en la forma lineal del medio, ese carbono 1 no es quiral, pero como lo vemos a la derecha y a la izquierda cuando está ciclado, el carbono 1 se convierte en un carbono quiral. Tal cual. ¿Sí? Entonces puede haber isomería alrededor de ese carbono. ¿Está bien? Entonces, alfa y beta son isómeros, porque son anómeros y son isómeros. Los anómeros son un tipo de isomería. Exacto. ¿Y dónde está? ¿Por qué? No entendí, me dice Cecilia, desesperada. A ver, si yo miro, ¿cuál es el carbono 1? Márcale vos porque yo no, por más que marque... Este es el carbono 1. ¿Dónde fue a parar? Fue a parar acá. Esperen que vamos acá.
esta imagen. Acá están No, numerados. mostrámelo ahí donde está. Mostrame el carbono 1 ahí. ¿Acá? No, en la otra, ¿dónde En está? la otra. Acá. En el alfa, ahí está abierto. Cuando se cierra, Acá. tenemos Acá. ahí el carbono 1 y en el acá. beta, Acá. ahí. Si yo miro, son todos iguales, excepto en qué difieren esas dos moléculas. ¿Cuál es la diferencia? En la posición del oxidrilo. Del oxidrilo. Perfecto. Bien, ese oxidrilo del carbono 1 está para abajo en alfa y para arriba en beta. ¿Sí? Entonces, los anómeros son dos especies de isómeros donde difieren, son todos igualitos, excepto en la configuración del oxidrilo del carbono 1, para decirlo bien. La configuración espacial del oxidrilo del carbono 1. Para abajo en el alfa y para arriba en el beta. ¿Sí? ¿Está bien? De posición. Sí, podría ser. Sí. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profe, Sí. vos recién dijiste que difiere en la configuración espacial del carbono 1, pero en el caso, por ejemplo, de la fructosa, más que carbono 1 sería que difiere en la configuración espacial del carbono anomérico, ¿no? ¿Y cuál sería la fructosa? Muy bien, me El gustó, 2. ¿eh? Muy Exacto. bien, el 2. Muy bien, acá. Entonces en la fructosa no es el carbono 1, es el carbono 2. Es el carbono 2. Porque el carbono 1 en la fructosa es quiral. Este sería. Y en los que están cerrados, mostrar el carbono 1. Acá sería. No, No, ni el en carbono alfa, 1. ni en el beta es quiral. El carbono 1 no es quiral, ni en el alfa glucosa, ni en el beta, alfa fructosa o en el beta fructosa. Claro. No es quiral. No. Porque el que cicla es el que tiene el grupo El grupo seco o el funcional. grupo aldehído. Ujú. Y está en el 2 en la fructosa. ¿Sí? Esto que se ve acá es lo que yo tengo acá. Y este carbono 2, que muy bien dijeron, no es quiral, se vuelve quiral y se pone, o sea, es el carbono que está en esa ubicación, ¿sí? En los dos anómeros. Solamente que lo que diferencia estos dos anómeros de vuelta es la ubicación del grupo oxidrilo. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿O alguna duda? Bien, ahí están, entendieron, muy bien. Bien. Yo entiendo que quizás aquel que le costaba mucho reconocer los grupos funcionales, los oxidrilos y lo demás, a esta altura Ya lo perdimos. está complicada. No me lo haya secuestrado un mosquito, vamos Pero bien. bueno, recuerden que todo entra y llega un día en que se hace la luz y se entiende todo. Y ahí aprobamos el examen. Así que no desfallezcan y bueno, vayan leyendo, mirando, escribiendo. Se pueden quedar antes o después de las clases para contestar dudas personales, no hay ningún problema. Pueden venir otros días, tocar timbre de la cátedra, pedir por un profesor para que les explique algo, no hay ningún problema. ¿Está bien? Y bueno, y esto sería como un resumen de lo que venimos charlando, ¿sí? ¿Cómo sería esa ciclación tanto para un monosacárido que tenga función aldehído y para cuando tenga función cetona, ¿sí? Es más o menos lo que nosotros charlamos, siempre entienda que cuando se vea la doble flecha es que están en equilibrio todas estas estructuras, ¿sí? Siempre recordar entonces que el carbono, pasamos de carbonos no quirales, que es en este caso el carbono 1, a pasar a que tenga, tenga 4 grupos funcionales diferentes, y siempre lo que me va a marcar qué anómero es el grupo oxidrilo unido al carbono, al nuevo carbono quiral, acá, ¿sí? Que está pintado en rojo. Para las estructuras que tengan como grupo funcional una cetona, es exactamente lo mismo, ¿sí?
Bueno, Ana, Sí, vamos apurando porque ya no hay no, mucho tiempo y no sé ni qué todavía hora es. son y 48. Bueno, Sí. ya. Entonces tenemos, bueno, derivados biológicos importantes, como ya hablamos, desoxiazúcares, que forman parte de la constitución del ADN. Bueno, voy un poquito más rápido. Estos monosacáridos también pueden adosar o unirse a otros grupos funcionales. Una que ustedes van a usar mucho y vamos a trabajar es la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Donde se une un grupo fosfato a la molécula, ya lo vamos a ver más adelante. Aminoazúcares también, donde también se unen grupos aminos, se sustituye un grupo oxidrilo por un grupo amino, ¿sí? Después van a ver en qué macromoléculas van a participar. Después algo muy importante de los monosacáridos que va a ser como también un poco lo que va a generar actividad es la capacidad que tiene de reducir otras moléculas, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos un grupo, profe, los archivos que adjuntaron no me dejan descargar el módulo 1 y el 3. Eso lo vemos al final, ¿sí? Tenemos el grupo aldehído de vuelta, un grupo alcohol que frente a distintas enzimas o agentes oxidantes se va a oxidar para reducir otras moléculas, ¿sí? Acá sí va a haber intercambio de electrones. Entonces, una característica de los monosacáridos es su poder reductor, ¿sí? Es su capacidad de oxidarse para que otra molécula se reduzca, ¿sí? Y después otro tipo de enlace que vamos a encontrar y que es muy importante porque es lo que me va a dar origen a los polisacáridos son los enlaces glucosídicos, ¿sí? Donde ese carbono que nosotros estuvimos conociendo, que son esos nuevos carbonos quirales que se forman de la ciclación, van a interactuar con un grupo oxidrilo de otra molécula con pérdida de agua, ¿sí? Se va a unir una molécula de monosacárido a otra, ¿sí? Entonces, esto es el origen de los disacáridos, polisacáridos, a través del enlace glucosídico obviamente, entre más de dos monosacáridos vamos a formar moléculas más complejas, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? En el caso de los disacáridos, entonces son disacáridos es que cuántos glucosas o cuántos monosacáridos están unidos, si son disacáridos. 2 o más de 2. En el caso que sean disacáridos, 2. Entonces son dímeros formados por dos moléculas de monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? Y esa unión va a ser a través de un enlace glucosídico. Entonces, puede pasar dos cosas, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos. Podemos hacer que ese carbono anomérico se una a un grupo oxidrilo de otra molécula, en este caso va a ser una glucosa, ¿sí? Pero no se va a unir al carbono nuevo anomérico que tiene, se va a unir a un grupo oxidrilo. Entonces, este enlace va a ser alfa, ¿sí? Porque suponemos que los dos grupos oxidrilos que actúan acá están acá abajo, ¿sí? Y dice 1, 4. ¿Por qué? Porque va a ser el carbono 1 de una molécula con el carbono 4 de otra molécula. En estas ubicaciones se va a generar el enlace, ¿sí? En este caso, como ustedes ven que tiene un asterisco. Acá me está diciendo que estas dos moléculas van a interactuar sus dos carbonos anoméricos, ¿sí? Y me dice que va a ser la unión del carbono 1 con el grupo oxidrilo que está abajo, porque es el anúmero alfa, con otra molécula donde el oxidrilo que va a actuar va a ser también el que está ubicado por debajo del plano del carbono 1. Entonces son dos carbonos anoméricos que van a unirse a través de sus oxidrilos que están en la ubicación del plano abajo, ¿sí? Creo que acá tengo, bueno, no, pensé que tenía otro ejemplo, pero esto sería los enlaces glucosídicos que van a dar origen a los polisacáridos, ¿sí? Disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Este es el tipo de unión que hay entre dos monosacáridos para formar estructuras más complejas, ¿sí? Siempre va a estar actuando un carbono anomérico con o un grupo oxidrilo de otro monosacárido o otro carbono anomérico de esa molécula, ¿sí? ¿Alguna duda? Sigo.
Entonces, disacáridos, uno de los más importantes, tenemos sacarosa, lactosa, maltosa, también tienen la particularidad de ser dulces, van a ser, como ustedes ven acá, son disacáridos, son dos moléculas nada más unidas, entonces como todavía tienen grupos oxidrilos expuestos, vamos a decir que también van a ser solubles en agua. Lo de la solubilidad también léanlo bastante porque se va a trabajar mucho, ¿sí? Entonces vamos a tener por un lado la lactosa, ¿sí? Que tiene un enlace glucosídico. ¿Se acuerdan qué tipo de moléculas arma la lactosa? La glucosa, ¿con qué otra molécula era? ¿Se acuerdan que yo se los mostré? La galactosa. Bien, La perfecto. lactosa pusieron, muy bien. Muy Algo bien. importante, se llama beta el enlace, por la configuración del oxidrilo de qué carbono. Fíjense que ahí se me fue en la marca, pero les dejé marcado algo ahí. Está bien, del carbono 1, ¿de cuál carbono 1? Bien, perfecto. Sí, no es el que está marcado, porque por ahí se No. confunden. Ven que el carbono 1 del enlace, ¿no? Del que Exactamente, tiene acá. el enlace, el puente con oxígeno. Ese carbono 1 tiene la configuración hacia arriba, que quiere decir beta. Exactamente. Y el otro puede estar arriba o abajo. Está libre porque está suelto, no está unido a nada porque es un disacárido. Claro. Y yo lo que les había dejado marcado era para ver si reconocían dónde estaba el otro carbono quiral, pero ya se me fue el dibujito. El otro carbono anomérico. Lo que les quiero mostrar acá es que en este ejemplo vemos que es el carbono 1 que va a actuar con el carbono en la posición 4 del anillo, con el grupo oxidrilo que está unido al carbono 4, dejándome un carbono, el carbono anomérico libre, ¿sí? Y como este carbono va a quedar libre, puede reducir otras moléculas o puede unirse a otras moléculas, ¿sí? Seguimos. Y después tenemos la sacarosa. La sacarosa es del tipo alfa 1,2 beta. ¿Qué significará eso? ¿Cómo será la unión entre las dos moléculas? ¿Sí? Vamos a tener el carbono 1, ¿sí? El anomérico, con un grupo oxidrilo que se nota está para abajo, entonces va a ser carbono. Entonces, quiero decir, la unión va a ser alfa 1, y después me dice que en el carbono de la posición 2, ¿sí? Va a actuar con el grupo oxidrilo que está arriba. Entonces, por eso es beta. En este caso, lo que nosotros vemos es que no queda un carbono anomérico libre, ¿sí? Entonces, claro, porque la fructosa tiene el grupo ceto en carbono 2. Claro. Están ¿Sí? los dos carbonilos ocupados en la unión. Por eso también la unión se puede llamar alfa 1, beta 2 o beta 2, alfa 1, porque es como, no sé, cuando hay dos estrellas en un espectáculo se puede nombrar primero una después la otra o al revés porque si no se enoja. Se enojan, tal cual. La sacarosa tiene esa particularidad. Tal cual. Y entonces, como los dos carbonos anoméricos están comprometidos en la unión, se dice que la sacarosa no tiene poder reductor. Que eso seguro es pregunta de examen. Tal cual. Que la sacarosa no tiene poder reductor es pregunta de examen. ¿Por qué no tiene poder reductor? Justamente porque están unidas por esos carbonos anoméricos, ¿sí? No con tiene unión covalente fuerte. Exactamente. Que fíjense en que acá, acetal. Claro, acá me queda libre. En este caso, en la lactosa, el carbono queda libre. Entonces, este es el extremo que va a poder reducir, ¿sí? Va a actuar como un agente reductor la lactosa. En este caso, en la sacarosa no, porque está ocupado, ya formó una unión covalente con otra molécula, en este caso con una glucosa. Entonces, esta molécula no va a tener poder reductor. ¿Sí? Está bien, igual esto en la clase seguro lo vamos a volver a repasar. ¿Está bien? Bueno, seguimos así, terminamos
en unos minutitos. Bueno, y bueno, después hablando de polisacáridos, entonces vamos a hablar de polisacáridos de unión de muchos monosacáridos, ¿sí? Y de esos Más monosacáridos de se van 10, ¿no? Más de 10. Claro, más de 10. Y lo que va a tener característico que esa unión de esos monosacáridos para formar un polisacárido puede ser lineal o puede ser ramificado, ¿sí? Y dentro de los más conocidos tenemos el almidón, el glucógeno, la celulosa, ¿sí? Y esas cadenas pueden estar unidas por monosacáridos que sean todos lo mismo, por ejemplo, muchas glucosas, ¿sí? Que van a formar, por ejemplo, el glucógeno. Entonces vamos a hablar de homopolisacáridos o cadenas de monosacáridos que sean diferentes, ¿sí? Que no sean solamente glucosas. Entonces ahí hablamos de heteropolisacáridos. ¿Sí? Acá les muestro dos ejemplos de cómo pueden ser un polisacárido. Acá vemos uniones lineales, ¿sí? Y cómo puede ser también que esos monosacáridos se unan de forma ramificada. Y bueno, como para ir cerrando, esos sacáridos también se pueden unir a proteínas, ¿sí? Vamos a hablar de glucoproteínas o proteoglicanos. Cuando hablamos de glucoproteínas van a ser proteínas que están unidas a hidratos de carbono. Generalmente esa macromolécula va a ser de mayor porcentaje de proteínas que de hidratos de carbono. Y cuando hablamos de proteoglicanos van a ser proteínas que están unidas a muchos hidratos de carbono, ¿sí? Y van a desarrollar distintas funciones. Después nosotros los proteoglicanos los vamos a ver bien y glucoproteínas van a ver que hay en todo, ¿sí? Y también esos hidratos de carbono se pueden unir a lípidos, ¿sí? Y un lipopolisacárido muy conocido es lo que constituye, por ejemplo, las paredes de las bacterias, ¿sí? Que a nosotros en el laboratorio nos sirve para identificarlas. Bueno, ahí vi que alguien puso un link. Y entonces hay una pregunta para ustedes, y no se me durmieron. ¿Para qué estudiamos los hidratos de carbono? ¿Qué dicen? Cumplen un montón de funciones. Ustedes ahora se los estamos contando, después en la clase lo vamos a ver de vuelta, pero van a ver que tienen un montón de funciones, ¿sí? No sé, ¿alguien quiere aportar algo? ¿No? Nos dan energía. Dice Martina, es una de las macromoléculas más importantes porque es importante en el metabolismo. Perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, después vamos a ver que para los microorganismos de la cavidad oral son muy importantes. La sacarosa es importantísimo para obtener energía, ahí está, nos está mostrando Ana. Y las mismas bacterias, bueno, con la fermentación de los hidratos de carbono se producen ácidos. Medio ácido, claro. Terminan produciendo la caries, que lo vamos a estudiar al detalle, ¿sí? Más adelante. Claro, y también vamos a ver que las bacterias utilizan carbohidratos para almacenar su energía o para unirse y formar una comunidad en la cavidad oral. O sea que hidratos de carbono vamos a ver siempre. Por eso son muy importantes en odontología. ¿Alguna pregunta? Y creo que acá estamos. ¿Algo que quieran saber? Acá alguien dijo que no podía bajar los archivos, pero yo me fijé y los puedo bajar. ¿Será un problema particular? ¿Pudieron bajar todos los archivos? Ahí dicen que sí. Ahí está, dice que están en el grupo. Perfecto. Perfecto, así estudian todos. Bueno, muy bien. ¿No hay más dudas? El próximo encuentro sería el lunes, ¿está bien? Perfecto. ¿Sí? Si quieren pueden ir leyendo. El lunes es lípidos, ¿no? Si no estoy mal con el cronograma. Sí. Pueden ir leyendo el apunte de lípidos y entonces quizás les sea más fácil el encuentro de la clase próxima. Igual va a ser mucho más
básico de lo que dice el apunte, ¿no? Vamos a siempre, el apunte que les pasé es para las clases. Para la primer clase ustedes deberían llevar leído, recuerden siempre leer antes de ir a las clases. Sí. Para la primera clase, entonces, hidratos de carbono y lípidos en la clase primera, la primera semana. Bueno, entonces, listo, una consulta. El blanco lo recomiendan. El blanco es un libro, está bien, es básico, pero sí, puede servir. No recomendamos un solo libro, porque hay cosas que es como que están mejor en un libro o en otro, pero podrían usar el blanco, ¿sí? No hay problema. Bueno, listo, entonces nos vemos el lunes. El lunes. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias, buen fin de semana. Chao, gracias. Chao.